Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Arco amarillo vs. El multiverso caminante de las sombras 22 capítulo 8. Resident Evil. Reencuentro notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. ¿Qué demonios era esa cosa? Gritó Jam con cara de asombro. ¿Alguien la vio bien? Creo que vi garras, dijo Blake con gravedad. ¿Garras muy largas? Entonces, ¿podría ser eso lo que mató a esos dos oficiales que vimos antes? Preguntó Ruby, preocupada. Existe una gran posibilidad, murmuró Weiss, con una mirada preocupada en su rostro. Y ella no era la única. Muchos otros empezaban a preocuparse mucho más de lo que ya estaban, pues la situación parecía tomar un rumbo más peligroso. Los zombies no muertos eran una cosa, pero eran fáciles de controlar. Pero ahora que habían avistado a una criatura completamente distinta, sabían que las cosas ya no serían tan fáciles. Glinda y Ozpin intercambiaron una mirada. Fuera cual fuese la criatura que acababan de presenciar, era evidente que sus estudiantes podrían saber más sobre el tema que ellos. Y, solo por sus reacciones, parecía que era motivo de gran preocupación. Jaune dejó escapar un suspiro tembloroso mientras intentaba recuperar el valor. Vamos, le susurró a Ruby, avanzando con pasos lentos y cautelosos. El silencio fue su forma de acercarse mientras doblaban lentamente la esquina del pasillo, con las armas a un lado. Si la criatura realmente estaba cerca, debían tener cuidado y estar alerta. Prefería no enfrentarse a algo que podría ser similar a un Grimm sin su espada y escudo. Lo harían trizas. Si nos topamos con esa cosa mutada, intentemos no luchar contra ella, advirtió Jaune, mientras observaba el camino bloqueado que tenían delante y luego la única puerta más cercana. Algo me dice que no caerá tan fácilmente como el resto de los zombies que encontramos. Ruby asintió, parándose detrás del rubio mientras este pensaba abrir la puerta con cuidado. Podría ser lo que mató a esos oficiales antes y dejó esas marcas de garras en la pared. Jaune asomó la cabeza en la habitación, buscando señales de actividad zombie de la criatura con garras que andaba por ahí. Con más razón hay que tener cuidado. Al no ver ninguna amenaza, dio el visto bueno y ambos entraron en una habitación que era, bueno, un desastre. Un verdadero desastre, la verdad. Tanto que parecía que la mitad de la estación se estaba cayendo a pedazos y el olor, el olor, apestaba. ¿Cómo, eso es mierda? Preguntó Ruby con una mirada de asco y horror, mientras señalaba los enormes montones de mierda oscura, pegajosa y griega. Dios mío, eso sí que era caca. ¡Eu! Gritaron Ruby y Nora, ambas apartando la mirada de la pantalla. Eso es repugnante, dijo Pirra con una mirada repugnante en su rostro. San gimió. Ay, tío, está por todas partes. ¡Qué asco! No quiero ni imaginarme a qué huele esa habitación, dijo Coco con el rostro fruncido. Quizás estés en el baño personal de esa cosa, Ark. Si ese es el caso, tenga cuidado, señor. Ark, advirtió Glinda. Aunque los Grimm no producen excrementos, algunos sí construyen sus nidos con los huesos de sus víctimas. ¡Fantástico!, pensó Jaune con sarcasmo, haciendo todo lo posible por ignorar el terrible hedor. Cuidado por donde pisas. Créeme, lo haré, dijo Ruby, cubriéndose la mitad de la cara con una mano mientras rechazaba cualquier cosa que pareciera remotamente repugnante. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Jaune estaba totalmente de acuerdo. Sobre todo si se trataba de algún tipo de nido enfermizo, como decía el profesor. Fue solo porque vigilaba los agujeros del techo que Jaune notó un cadáver colgando de uno de ellos. Al igual que aquel oficial. Bueno, si la montaña de mierda no era ya una señal, seguro que lo es, dijo Jan secamente. Jaune quería salir de la habitación y no pensó ni por un segundo que hubiera algo bueno que pudieran rescatar en ese lugar peligroso y repugnante. Era un riesgo demasiado grande si se lo pedías, por eso se alegró de que hubiera otra puerta que pudieran tomar para cumplir ese deseo. Salgamos de aquí, dijo rápidamente, pero justo cuando iba a moverse hacia la puerta, Ruby lo detuvo, una mano agarrando el gancho de su brazo. No creo que sea una opción que podamos hacer ahora mismo, había dicho, y cuando Jaune la miró, Ruby estaba mirando algo más allá de la habitación, lo que lo impulsó a hacer lo mismo y rápidamente encontró la razón detrás de sus palabras. Había una estatua aquí. Uno de los tres que estaban buscando. Justo detrás de los barrotes de una celda. Por fin encontraron uno. Vitoreó Ruby. Ya era hora.
Pensé que tendrían que registrar toda la estación antes de encontrar otra, dijo Nora. Aunque también está en el lugar más preocupante, frunció el ceño Weiss. A medida que se acercaban a la celda, notaron que algo iba a dificultarles el acceso a la estatua. La entrada estaba bloqueada por una barricada de madera. ¡Rayos!, exclamó Ruby molesta, antes de mirar el C4 adherido a la estructura. Alguien dejó C4 aquí. Debieron intentar entrar en la celda también, pero no hay detonador. ¿Quién necesita un detonador si te abres paso a golpes? Se encogió de hombros Yang. Es solo madera Jaune, tu aura debería ser suficiente para atravesarla. Es cierto, dijo, sin duda era lo suficientemente resistente como para intentarlo. Solo que había un pequeño problema con esa idea. Pero si lo intento, voy a hacer mucho ruido, y viendo dónde estamos, es demasiado arriesgado. Necesito mi espada y mi escudo primero. Ozpin asintió, complacido por la cuidadosa consideración de su estudiante. Muy acertada decisión, señor. Ark elogió con una leve sonrisa. Ante una amenaza desconocida, uno nunca debe actuar sin estar preparado. La información es vital para el éxito de un cazador. Además de un plan de acción bien pensado. Uno que parece no haberse implementado aún con cierto estudiante. La mirada de reprimenda de la subdirectora hizo que Yang se encogiera y apartara la mirada tímidamente, para diversión de su equipo. Pero aún queda el problema de buscar la tarjeta de acceso, dijo Velvet. Luego está la última estatua. La estación es demasiado grande y hay mucho que buscar. ¿Verdad? Y, francamente, Jaune no quería pasar mucho tiempo allí. Cuanto más tiempo se quedarán, más peligrosa se volvería la situación. Los zombies eran inagotables, pero su munición no. Oyó un suspiro de Ruby y volvió a centrar su atención en ella, alejándose de la barricada de madera. Necesitaremos un detonador para el C4 si queremos entrar. Jaune se rió entre dientes, sin poder evitarlo. ¿Te parece gracioso nuestra situación, Jaune?, preguntó Ruby, arqueando una ceja sin expresión de diversión. Jaune hizo un gesto con la mano. No, solo, la lista de cosas que necesitamos encontrar no para de crecer. A este paso, vamos a estar aquí toda la noche. El ceño de Ruby se suaviza al reflexionar sobre sus palabras, y su mirada se dirige inconscientemente al C4 y a la estatua. Sí que lo parece, ¿verdad?, murmuró. Quizás deberíamos preguntarle a Marrow dónde podemos encontrar algunas de las cosas que buscamos. Nos facilitaría la búsqueda si supiera algo. No es mala idea, pensó Ruby, antes de asentir para sí misma y mirar a Jaune con una leve sonrisa. Volvamos a ver cómo está Marrow y a ver qué sabe. Pero primero, caminando hacia la mesita frente a las celdas, Ruby encontró y recogió otra bolsa que estaba encima y la sujetó junto a la que tenía. ¿No puedes dejar algo así, eh? Había una nota que ella notó que también estaba sobre la mesa, y con Jaune de pie junto a ella, los dos la leyeron. Malditos gilipollas corporativos. Me cortaron el paso. Después de todo lo que he hecho por ellos. Pero si así va a ser, que así sea. Voy a divertirme un poco mientras el mundo se va al carajo. Metí a todos esos cerdos asquerosos en un corral de acero y puse C4. Solo tengo que detonarlo y será sayonara, idiotas. Pero no es divertido si se acaba demasiado pronto, así que quizá le dé a ese loco delirante algo por lo que chillar. Sí, quizá le dé un juguetito y le diga, mata al de al lado y perdonaré a los demás. Me pregunto qué hará. Gritas sobre justicia y orgullo, pero ¿cuántas veces me has criticado, tu propio superior? Sí, eres tan buen policía, tan bueno que tuviste que morir. Qué divertido es esto. Necesito música para esto. Todos sintieron una mezcla de horror y disgusto por la terrible persona que cometió un acto tan vil. ¿Quién haría algo así en una crisis como esta?, preguntó Pirra con expresión de horror. Alguien tan jodido como para escribirlo, respondió Coco con el ceño fruncido. Y parece que también fue un policía corrupto. ¿Pero, por qué?, preguntó Ruby con impotencia. Ozpin dejó escapar un largo y cansado suspiro. A veces hay esos individuos enfermos que se aprovechan del caos para causar el suyo propio. No hay una verdadera razón, simplemente lo hacen porque pueden. Los verdaderos monstruos en cualquier apocalipsis siempre son otros supervivientes, dijo Jaune en voz alta, con el rostro contraído. No necesitó volver a mirar la celda para ver mejor el interior. La nota dejaba claro lo que encontraría si lo hacía. En cambio, miró a Ruby, cuyos labios estaban fruncidos mientras miraba la nota con furia silenciosa. Esperaba que quien quiera que hiciera esto recibiera su merecido.
Lo que espero que haya pasado sea nada menos que comida para zombies, gruñó Jan, y algunos incluso estuvieron de acuerdo. Ruby se apartó de la mesa, lo que provocó que la nota maldita se deslizara por un lado y quedara en un pequeño montón de estiércol mientras ella se dirigía rápidamente hacia la salida. Salgamos de aquí, había dicho. Y Jaune también estaba más que feliz. Conscientes del cadáver colgado mientras pasaban debajo de él, los dos abandonaron la habitación y entraron en lo que parecía ser el ala de la biblioteca personal de la estación que, desafortunadamente, al mirar por encima de la barandilla, estaba repleta de varios zombies debajo. Uf, hizo una mueca rubia al ver a uno de los zombies más ansiosos devorar un cadáver. Animales. De repente, la radio en la cadera de Ruby sonó y se escuchó la voz de Marrow. Ruby, Jaune, soy Marrow. ¿Cuánto tardarán en volver? Jaune y Ruby intercambiaron una mirada preocupada mientras la niña mayor rápidamente tomó el walkie-talkie para responder. ¿Todo bien, Marrow? Todo bien, tengo algo que mostrarles. Es importante. Ruby mira a Jaune con el ceño fruncido. De acuerdo, respondió. Vamos en camino. Al no recibir respuesta de Marrow, Ruby volvió a enganchar la radio a su cinturón mientras le preguntaba con curiosidad a Jaune. ¿Qué crees que quiere enseñarnos? Jaune se encogió de hombros. Tu suposición es tan buena como la mía. Pero esto es bueno. De todos modos, ya planeábamos regresar por aquí. Sí. Ahora la pregunta es, ¿regresamos por donde vinimos? ¿O probamos alguna de estas puertas a ver si conducen a un atajo? Jaune consideró sus opciones mientras observaba cada una de las 3 puertas disponibles. Técnicamente estaban en el tercer piso, así que la de enfrente estaba descartada. Eso dejaba las otras 2 abajo, que serían el segundo piso. Podrían regresar por donde vinieron. Probablemente sería la opción más segura, pero, la posibilidad de acortar su viaje era más tentadora. Vamos a intentar ver si alguna de las 2 puertas de abajo puede llevarnos allí más rápido, decidió. Tendríamos que acabar con los zombies para estar seguros, advirtió Ruby, pero por la forma en que examinaba su arma, no parecía oponerse del todo a la idea. Nada que no podamos manejar, dijo Jaune con una leve sonrisa, haciendo que la chica mayor resoplara mientras apuntaba desde la seguridad del balcón y comenzaba a disparar hacia abajo. Me pregunto qué es lo que Marrow quiere mostrarles, reflexionó Pirra. Dijo que era importante, quizá notó algo en la señal de seguridad. No hay mucho más que pueda hacer en su puesto, dijo Weiss, recordando la vieja computadora que Marrow tenía a su lado. Oh. Entonces tal vez encontró la última estatua que buscamos, sugirió Ruby, pero luego frunció el ceño al ver a Black negar con la cabeza. Si ese fuera el caso, lo habría mencionado por radio en lugar de devolverles la llamada. No, sea lo que sea, es lo suficientemente importante como para que lo vean en persona. Solo espero que no sea nada demasiado preocupante, murmuró Pirra preocupada. De los zombies que andaban sueltos, solo había 3, y como Ruby era la tiradora más certera, los eliminó fácilmente. Obtuvo 300 SP. Ahora solo faltaba que él hiciera su parte. Cruzando el puente hacia el otro lado y bajando las escaleras hasta el segundo piso, Jaune recorrió la biblioteca para encargarse de los cadáveres infectados que aún no se habían levantado para evitar que lo hicieran más tarde. De acuerdo, gruñó tras acabar con el último cuerpo, haciendo una mueca al ver sus manos manchadas de sangre. Es el último. Y otros 300 SP. Es decir 600 en total de una sola vez. ¿Cuánto tengo en total? Monto SP actual. 1300. Bueno, eso responde a eso, dijo Coco secamente. ¿Cuánto se requiere para entrar? ¿Qué era? El velo, ¿verdad? Preguntó Neptuno, y Weiss fue quien asintió. Correcto. Según Tia, es el espacio entre mundos. En cuanto a los requisitos para entrar, Weiss, inseguro, miró la pantalla junto con los demás. Al escuchar la pregunta no formulada, Jaune intentó solicitarle al sistema una respuesta, pero cuando no apareció nada de inmediato, tomó eso como una señal de que se negaba a darle una. Completa los objetivos. Al menos, no el que él esperaba. Hasta ahí llegó esa idea, sarcásticamente Jaune, quien realmente encontraba el sistema una molestia. Realmente está empezando a preguntarse de qué sirve la marca si lo único que hace es dificultar su situación. ¿Valió la pena intentarlo? Velvet se encogió de hombros con impotencia. Hola amarillo. Jaune se giró hacia Ruby mientras ella prácticamente saltaba de regreso desde la habitación al lado de las escaleras, con una brillante sonrisa en su rostro juvenil mientras sostenía el familiar objeto circular con un símbolo de unicornio en sus manos. Encontré un medallón. ¿Sí?
Ya van dos, y ya sabemos dónde está el tercero, así que solo nos queda cogerlo, dijo Ruby alegremente. Desde allí estarás en casa libre. Aplaudió Nora. No se emocionen demasiado, chicas, la voz severa de Glinda atenuó la emoción. Todavía queda mucho por hacer antes de que llegue ese punto. El arma del señor Ark, a saber, así es, asintió Pirra. Me sentiré mucho más tranquila cuando Jaune consiga a Croce Amors. Jaune compartió ese sentimiento y le dedicó a Ruby una leve sonrisa mientras se acercaba a ella. Genial. Estamos un paso más cerca de salir de aquí. Sí, dijo Ruby con un chasquido, con el medallón bien guardado en la mano. Solo necesitamos un detonador y podremos conseguir el último. También encontré un mapa del segundo piso ahí dentro, junto con una puerta cerrada. No vi ninguna cerradura, así que no podremos abrirla desde nuestro lado. Jaune asintió y se fijó en el mapa que tenía doblado en la otra mano antes de dárselo. Es genial, dijo, desplegando el mapa. Sin duda, nos ahorra problemas. Jaune examinó el plano del segundo piso y se alegró de la suerte que habían tenido. Resultó que no solo acertaron, ya que encontraron otro medallón y un mapa del piso, sino que, según el propio mapa, el atajo que esperaban estaba justo al otro lado de esta habitación. Justo detrás de la segunda puerta con cerradura de pala. Sí, claro que todo está tomando forma, dijo San. Tenemos suerte, dijo mientras cambiaba el mapa por la llave de picas. El salón principal está justo al otro lado de esa puerta. Ruby miró hacia la puerta que Jaune le había señalado, y luego volvió a mirarlo con una sonrisa pícara. Menos mal que decidimos no hacer el largo viaje de vuelta, ¿eh? Sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa, Jaune caminó hacia el frente de la puerta y usó la llave de pala para abrirla, mostrando que estaban en el balcón del segundo piso del salón principal. Mientras Black observaba a la pareja salir de la biblioteca, notó con familiaridad el libro rojo que yacía sobre uno de los escritorios por donde habían pasado. ¿No es ese el libro rojo de la foto de la estatua? Pensó con curiosidad. ¿Qué hace ahí? Sí, era un libro que estaba en la biblioteca, nada extraño en eso, pero, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿No era solo un adorno para la estatua y no un libro de verdad? En ese caso, como alguien a quien le encanta leer, no debería estar allí. Pero tampoco es que fuera tan importante, murmuró para sí misma. Médula. Gritó Ruby al oficial herido mientras ella y Jaune bajaban las escaleras. Se veía que aún aguantaba. No tenía muy buena pinta, pero tampoco peor. Pensé que el nombre me sonaba. Es el miembro más nuevo del equipo de operaciones As de James, dijo Ozpin, recordando la imagen de perfil del archivo que había leído hacía tiempo. Faunus no debe existir en este mundo. ¿El Azeots? Weiss tenía una mirada de sorpresa y asombro en su rostro. ¿Quiénes son? Preguntó Ruby con curiosidad. Atlas solo ofrece los mejores cazadores y cazadoras, dijo Weiss con orgullo. Son un grupo de élite compuesto únicamente por los mejores especialistas, seleccionados personalmente por el mismísimo General Ionwar. Cualquiera que planee unirse al ejército de Atlas solo puede soñar con que le ofrezcan un lugar en un grupo tan prestigioso. Jan silbó con fuerza. «Guau. Deben ser muy rudos», dijo, y luego sonrió con picardía. «¿Tu hermana forma parte de este grupo de élite?» Weiss le lanza a Jan una mirada furiosa que solo agrandó aún más la sonrisa divertida de la rubia, lo que, irónicamente, enfureció aún más a la heredera de cabello blanco. «Mi hermana es la segunda del general Ionwar. Eso, obviamente, la convierte en la mejor». «Seguro el tío Cuervo es mejor», bromeó Ruby, para creciente disgusto de Weiss. «¿Podemos no tener esta discusión otra vez?», gimió Blake. «Ahí están ustedes dos», dijo Marrow, volviéndose hacia ellos. «Vengan aquí». «¿Qué pasa?», preguntó Ruby. «Echen un vistazo ustedes mismos», señaló hacia la computadora portátil que estaba a su lado. Ruby y Jaune se inclinaron hacia adelante para ver bien la pantalla y ver una transmisión de cámara en vivo de alguien parado frente a una puerta. «Es San», dijo Jaune con alivio. «Lo logró». «Gracias a Dios», dijo Ruby. «Ja. Ven. Les dije que no me rendiría tan fácilmente». «Soy así de increíble», dijo Sam con una sonrisa arrogante que hizo que tanto Neptune como Blake pusieran los ojos en blanco. «¿Ustedes dos lo conocen?», preguntó Marrow mientras miraba la pantalla. No lograba ubicarlo, pero el hombre le sonaba. «Sí, es Sam Wukong», respondió Jaune. «Estuvo con nosotros antes de que nos separáramos». «¿El novato?». Una mirada de reconocimiento cruzó los ojos de Marrow antes de tornarse más solemne. «Ah, me pareció familiar».
Puedes llegar a ese patio por el segundo piso, lado este. De acuerdo, Ruby miró hacia el segundo piso del lado opuesto del edificio antes de volverse hacia Marrow con una leve sonrisa. Gracias, Marrow. También encontramos otro medallón. Son buenas noticias, dijo, mientras observaba a Ruby dirigirse hacia la estatua de la diosa. También encontramos el último que necesitamos, pero está bloqueado por una barricada de madera en el tercer piso, dijo Jaune mientras observaba cómo la chica mayor colocaba el medallón en la ranura, haciendo que otro trozo de la losa de piedra se deslizara hacia atrás. Ruby dijo que había un C4 colocado en la parte delantera, pero no tenía detonador. Lo que necesitarías para atravesar la barricada, concluyó Marrow, frunciendo el ceño ligeramente al volverse hacia Jaune. Que yo sepa, no tenemos C4 en nuestro, hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea, desmayándose al recordar algo que pareció hacer que su ceño fruncido se profundizara en frustración. ¿Marrow? Preguntó Jaune, mirándolo con curiosidad e incluso perdonando a Ruby, quien se acercó con expresión preocupada. El jefe, ese tipo siempre ha sido un imbécil, pero una vez que empezó todo este horror, se volvió aún peor. Marrow echó la cabeza hacia atrás en el asiento y apretó los dientes mientras su herida empezaba a inflamarse ligeramente. Sus órdenes no tenían sentido, y sentía que estaba haciendo más daño que bien. Mi instinto me decía que algo no andaba bien, pero, no sé. Ni siquiera sé dónde está. Jaune y Ruby se miraron con recelo, y una pregunta se cruzó en silencio entre ellos. La nota, los oficiales muertos en la celda, ¿era el jefe responsable? ¿Alguien así ocupaba un puesto de poder? Una expresión de disgusto se dibujó en el rostro de Glinda al recordar haber leído esa horrible nota. Este hombre fue sin duda responsable de la actuación policial cuando se produjo el brote, pero se da a entender que hizo un trabajo pésimo y que causó la muerte de muchas personas. ¿Cómo pudo un hombre así siquiera calificar para el puesto? Mencionó que una corporación lo despidió. Quizás usó sus contactos para conseguir un puesto más favorable a la fuerza, dijo Ozpin, frunciendo el ceño al mirar su café. No sería el primero en ser descalificado para un puesto que no merece. No, no lo sería. Weiss miró fijamente la pantalla mientras pensaba en su padre y en cómo él se hizo cargo de lo que era de su madre por derecho. Marrow suspiró. En medio de nuestra lucha por sobrevivir a la embestida zombie, lo vi jugueteando con una maleta que nunca había visto. No sé qué tramaba ese imbécil, pero intenta encontrar la manera de llegar a la oficina de Stars en el tercer piso, lado oeste. Quizás encuentres algo allí. Te pillé, dijo Jaune, aún aturdido por la idea de que un jefe de policía hiciera algo así. También hay algo más que quería saber, ¿hay algo más allá aparte de zombies? Jaune no estaba seguro de qué esperaba cuando hizo su pregunta, pero la forma en que Marrow casi saltó de su asiento con una mirada de pánico y miedo absoluto en sus ojos, fue sorprendente. ¿Qué? ¿Los viste? ¿Viste a un lamedor? Casi gritó del susto y obligó a Jaune a agarrarlo del hombro para que no se retorciera demasiado. ¿Un lamedor? Preguntó Ruby con sorpresa al oficial en pánico. Es un monstruo, gruñó Marrow mientras comenzaba a calmarse bajo el firme agarre de Jaune, debido al agravamiento de su herida. Parecía que lo habían desollado vivo. Son ciegos como un murciélago, pero tienen un oído sensible y son mucho más peligrosos que los zombies normales. Los llamamos lamedores por sus largas lenguas y cómo las usan como un látigo asesino. Luego les dirigió a ambos una mirada dura y temerosa, como si un oficial al mando les diera una orden directa. Hagan lo que hagan, no se enfrenten a ellos. Esquívense sigilosamente si pueden, o encuentren otra manera. Pero no luchen contra ellos. ¿Entendido? Jaune miró a Ruby, quien lo miró a él. Ambos mostraron preocupación tras escuchar la advertencia de Marrow. Estos Lickers, como creían, serían un problema más adelante. Necesitarán mejores armas. ¿Desollado vivo? ¿Qué? Ruby miró a su alrededor con nerviosismo y el rostro pálido, intentando evocar la imagen de la horrible criatura que acababan de describir. Era difícil imaginar cómo sería algo así y, la verdad, no quería hacerlo. Este Licker sí que suena peligroso, dijo Ren. Me pregunto qué tan agudo será su oído si de verdad cazan solo por el sonido. Podrían ser un verdadero problema en ese caso. Espero que nunca tengamos que verlo, murmuró Velvet, retorciéndose en su asiento. ¿Pero a quién engañaba? Esto era un apocalipsis zombie. Claro que iban a verse obligados a ver todo tipo de monstruosidades. Te entendemos, asintió Jaune lentamente, mientras se giraba para mirar al hombre herido. Pero en el peor de los casos, necesitaremos mejores armas para combatirlos.
Había un lanzagranadas en la caja fuerte, pero necesitaremos una tarjeta de acceso si queremos recuperarlo. ¿Alguna idea de dónde podría estar? No sintió la necesidad de mencionar su espada. Para empezar, no se suponía que estuviera allí. Desafortunadamente, cuando una risa débil y lastimera escapó de Marrow, Jaune supo que no iba a obtener la respuesta que esperaba. Si lo supiera. Definitivamente me habría venido bien antes, pero no lo sé. Lo siento. Está bien, dijo Ruby en voz baja. Nos ocuparemos de eso, así que no te preocupes. Quédate quieta y descansa, Marrow. Por su mirada, notó que estaba a punto de desmayarse. Su breve momento de pánico pareció haberle agotado las pocas energías que le quedaban, así que esperaba que se lo tomara con calma por ahora. Vamos Jaune, no podemos hacer esperar a San demasiado tiempo. Jaune asintió, disimulando su decepción por su fallido intento de conseguir su propia ama. Tienes razón, vamos. ¿Estamos seguros de que la tarjeta de acceso está en la comisaría? Preguntó Coco con escepticismo. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que la tuviera alguno de los agentes que se infectaron y salieron del edificio con dificultad? Espero que no, gimió Jaune, mientras él y Ruby iban a ver cómo estaba Elliot antes de salir. Afortunadamente, seguía vivo, pero permanecía inconsciente. Sería una lástima, ¿no? Todas las miradas se posaron en Tia mientras se acercaba y se sentaba con gracia sobre su cola doblada. Pero les aseguro que el objeto que buscan está sin duda en la estación. ¿Ya terminaste con tus asuntos? Preguntó Ozpin, tomando un pequeño sorbo de café. Necesitará volver a servirlo pronto. Sí, respondió Tia asintiendo. Y antes de que me lo pregunten, soy una diosa con deberes que me atan. Hay cientos y miles de otros mundos que me adoran y dependen de mi patrocinio, pues el poder de un verdadero dios proviene de la cantidad de adoradores que tiene y de templos construidos en su nombre. Ofreciéndole su sonrisa más divina y un aura de benevolencia, los vívidos pero siniestros ojos rojos de Tia se clavaron en sus almas y sus siguientes palabras sonaron como un susurro seductor para sus oídos. Así que, cuando finalmente regresen a su mundo original, sean amables y construyan uno en mi nombre. No me importará, y prometo no ser negligente ni abandonarlos como a esos niños gemelos. Estarán bien cuidados. Quizás, la voz severa de Ozpin cortó el aire mientras dirigía una mirada sutil, casi inusual, a la diosa, quien respondió con una inocencia juguetona. Deberíamos concentrarnos en la visita del señor Ark. La risa divertida y musical que soltó Tia fue un sonido que a la mayoría le pareció agradable, pero para Ozpin, fue todo lo contrario. Un dios que se entromete en los asuntos de los mortales, nunca termina bien. La situación del señor Ark solo refuerza esa idea. Tras darle las gracias prometidas a Elliot, comenzaron a subir al segundo piso del lado este, entrando en lo que parecía una sala de espera. Sin tiempo para mirar a su alrededor, Jaune usó la llave de pala para abrir la siguiente puerta y la abrió con cautela. Se encontró con un pasillo oscuro y vacío que se bifurcaba en dos direcciones. Genial, dijo Jaune frunciendo el ceño. ¿Derecha o izquierda? Probemos primero por la izquierda, respondió Ruby, tomando la delantera mientras Jaune observaba su retaguardia. Pasaron lentamente la puerta que indicaba la sala de arte y caminaron hasta que finalmente llegaron a un callejón sin salida, cerrado por una persiana de acero. Había un panel junto a él, al que le faltaba lo que debía ser una especie de manivela para abrirlo. Jaune podría intentar abrirlo él mismo, pero... callejón sin salida. Probemos por el otro lado, dijo Ruby, dándose la vuelta para regresar por donde habían venido. Era lo mejor. Mejor revisar el otro lado antes de decidir qué hacer. Pasaron de nuevo por la sala de arte, pero esta vez Jaune no pudo evitar mirar la puerta. ¿Sería demasiado echar un vistazo rápido para encontrar algo útil? Concéntrate en llegar primero a San Jaune, intervino Blake. Luego puedes volver y comprobar si hay provisiones. Tenía razón. Necesitaban llegar a San antes que cualquier zombie. Tras echar un último vistazo a la puerta solitaria, Jaune continuó tras Ruby, posponiendo la búsqueda para más adelante. ¿Oyes eso?, preguntó Velvet mientras levantaba sus orejas de conejo. ¿Escuchar qué? Coco miró a sus compañeros con curiosidad. Yo también lo oigo, murmuró Blake. No oigo nada, dijo Jan. Su pregunta finalmente fue respondida cuando el sonido que comenzó débil se hizo más audible y claro a medida que se acercaba. ¿Qué es eso?, preguntó Jaune, girándose para mirar por la ventana el ruido que venía del exterior.
Eso es, un helicóptero, dijo Ruby sorprendida, y Jaune pensó que era algo parecido a un toro cuando notó un destello de luz en el cielo. Había llegado la ayuda. Iban a ser rescatados. Pero antes de que pudiera surgir un sentimiento de esperanza, este se desvaneció casi de inmediato cuando el helicóptero pasó volando por la ventana y se estrelló de cabeza contra el costado del edificio de policía que estaba frente a ellos. Oh, no, jadeó Jaune, junto con Ruby y los demás que observaban con horror. Rápidamente, ambos corrieron hacia la salida y salieron a la escalera de incendios, bajo la intensa lluvia que los azotaba. El avión era un desastre total, lleno de restos y chispas, y con Ruby enfocando la linterna hacia la cabina, pudieron ver que el piloto que estaba dentro, estaba muerto. ¿Qué pasó?, preguntó Pirra, tapándose la boca con las manos, en estado de shock. ¿Qué provocó el accidente? ¿No hay ningún infectado que se transmita por el aire?, preguntó Ruby horrorizada al pensarlo. Como los Nevermores o algo parecido. ¿No muertos voladores? Creo que nunca había visto eso, dijo San, estremeciéndose ante la sola idea. Esa podría ser la peor mutación posible en cualquier apocalipsis zombie. Un humano no debería poder transformarse en algo así. Simplemente no es posible, dijo Neptune. Pero la cosa cambia si las personas no son la única especie que puede infectarse. Velvet gimió y tembló en su asiento. Odio a los zombies. Gracias por esa imagen aterradora, chicos, dijo Jaune, mirando preocupado al cielo. También podría estar tratando con Grimm que puede infectarte y convertirte en uno de ellos, ese es realmente un pensamiento aterrador. Lo es, dijo Blake, estremeciéndose junto con muchos otros. Dios mío, está muerto, susurró Ruby, con el rostro pálido. Oye, gritó una cara conocida desde abajo. Jaune. Ruby. Ese es San, dijo Jaune con los ojos muy abiertos, mientras se movía para mirar por encima de la barandilla para ver al antiguo mono fauno en todo su esplendor. Sol. Gritó Ruby con una sonrisa de alivio. ¿Estás bien? San les devolvió la sonrisa con el mismo entusiasmo y alivio mientras agitaba la mano perezosamente. Ah, ya saben, solo frío y mojado casi todo el tiempo. Un poco de hambre, pero nada que un plátano no pueda arreglar. Ja. Una risa inesperada escapó de Jan antes de taparse la boca para contener la risa con la mano. ¿Cómo iba a mantener la cara seria después de oír eso? Pero a San no parecía importarle, la ironía no se le escapó e incluso él se reía de cómo su contraparte todavía siente amor por los plátanos a pesar de no ser un mono fauno. Jaune no pudo evitar reírse entre dientes. Ya bajamos. Mientras bajaban rápidamente las escaleras, ninguno de los dos se dio cuenta de las chispas del helicóptero que provocaron un pequeño incendio que se extendió rápidamente por el interior de la cabina. Pero aquellos que miraban a través de los ojos de la pantalla holográfica, sí lo hicieron. Oh, ¿eso será un problema?, preguntó Nora a Ren con curiosidad. Podría ser, respondió asintiendo. Jaune, el helicóptero está en llamas. Jaune volvió a mirar hacia el helicóptero y divisó la luz de las llamas que se filtraban entre las sombras de la cabina. Frunciendo el ceño, deseó que el avión destrozado no explotara pronto. Sol, Ruby fue la primera en llegar a la puerta, con el rostro lleno de sonrisas y alegría, incluso después de notar el intento fallido de San de abrir la puerta. ¿De verdad tenemos que dejar de reunirnos así? Sí, resopló. Me alegra que ustedes dos parecieran estar bien, y ese helicóptero simplemente salió de la nada. San echó un vistazo al helicóptero en llamas antes de volver a mirarlos a los dos. Supongo que no tienen la llave. Jaune miró la cerradura, con el ceño fruncido reflejado en su rostro. La cerradura en sí no parecía algo que pudiera romperse y forzarse como una puerta normal, así que ayudar a San a entrar iba a ser un problema. Desafortunadamente, no, negó con la cabeza lamentablemente. Si tan solo hubiera tenido su espada, podría haberla usado para cortar las cerraduras. Habría abierto una posible abertura para los zombies, pero, habría pensado en algo para evitarlo. Ah, bueno, dijo San con una expresión de decepción, pero aún así logró esbozar una leve sonrisa. Aún así, me alegra ver sus caras. Tú también, dijo Ruby con una mirada compasiva. ¿Cómo te va? Estoy aguantando. Jaune notó que parecía cansado. Y no podía culparlo. Ha sido una noche increíble, ¿eh? Jaune sonrió con ironía, provocando una risita en su compañera rubia. Tiene que haber otra forma de entrar, dijo Neptuno en voz baja, con una mirada ansiosa en su rostro. ¿Puedes repetirlo?, dijo San negando con la cabeza. ¿Y tú, Ruby? ¿Has averiguado algo sobre tu hermana?
Justo cuando Ruby iba a responder, fue interrumpida por la gran explosión que se produjo en el helicóptero y sobresaltó al trío mientras se enfrentaban a los restos en llamas. Me sorprendió, susurró Ruby, con sus ojos plateados fijos en la pantalla. Aunque ella y muchos otros lo esperaban, hubo bastantes que se quedaron atónitos. No mucho después se activó la alarma de incendios, sonando fuerte y claro en el cielo tormentoso de la noche. Oh, eso no está bien, murmuró Jaune con una expresión de inquietud en el rostro. Un ruido tan fuerte en un apocalipsis zombie era prácticamente como tocar la campana de la cena, y efectivamente, los gemidos comenzaron. Sol, tienes que irte, urgió Jaune, señalando hacia los cadáveres que empezaban a levantarse y los zombies que convergían en la puerta. Glinda jadeó levemente y Ozpin entrecerró los ojos al ver la gran cantidad de no muertos que se encontraban fuera de la comisaría. Aunque sabían que la ciudad estaba invadida por zombies, verlo con sus propios ojos fue un espectáculo desconcertante. Sí, asintió San, lanzando una mirada cautelosa hacia los zombies que se volvían más agresivos en su deseo de derribar la puerta. Pero no se preocupen por mí, estaré bien, les dijo, mirándolos a ambos. Y tengan cuidado. Salgamos de esto todos juntos y sanos, ¿de acuerdo? Lo haremos, prometió Ruby, y Jaune asintió. Ahora, San, vete, por favor. Guiñando rápidamente un ojo y sonriendo a sus caras preocupadas, San salió corriendo rápidamente, esquivando e incluso haciendo tropezar a los zombies perdidos que intentaban agarrarlo. Una actividad muy típica del sol. ¿Harías algo tan estúpido como eso?, le dijo Neptuno a su sonriente amigo, mirándolo fijamente. San se encogió de hombros. Oye, mientras no puedan atraparme, no veo por qué no. Además, dime que puedes mantener la cara seria mientras ves a un zombie caer de bruces después de que lo hayan hecho tropezar. Neptuno decidió deliberadamente no hacer comentarios al respecto mientras se volvía hacia la pantalla, ignorando la mirada risueña del mono fauno. Espero que San esté bien, dijo Ruby, girando nerviosamente sus manos. Jaune también lo esperaba. Nosotros también deberíamos ponernos en marcha, se giró hacia Ruby, quien asintió y se alejó de los pocos zombies que arañaban la puerta. Esto no pintaba nada bien. La estación estaba siendo rodeada poco a poco por zombies atraídos por la alarma de incendios. Tendrían que lidiar con muchos más visitantes si no se apresuraban a salir de allí. Ruby cogió la radio. Oye, Marrow, tenemos un problema. Estamos rodeados de zombies. Esperó una respuesta, pero tras un momento de silencio sin respuesta de la gente al otro lado, empezó a preocuparse. ¿Marrow? Seguía sin responder, y al mirar a Jaune Ruby, también pudo ver la preocupación en su rostro. Marrow, ¿estás ahí? Marrow. Silencio. El silencio fue todo lo que consiguió. Y se llenó de pavor mientras pensaba lo peor. Oh, no, susurró Pirra preocupada, tapándose la boca con la mano. Está. Aún no lo sabemos, objetó Ruby, sintiendo la necesidad de no querer o simplemente negando el peor escenario posible. Quizás haya una razón por la que no pueda responder ahora mismo. Solo necesitamos ver cómo está. Ruby, Wei suspiró, pero se abstuvo de expresar sus pensamientos. ¿Jaune? Ruby lo miró con una mirada impotente, con una pregunta silenciosa en sus ojos plateados. Una pregunta, Jaune tampoco estaba dispuesto a responder verbalmente. Tenemos que irnos, un fuerte estruendo les obligó a levantar el cuello bruscamente hacia el piso superior, abriendo mucho los ojos al ver a un zombi en llamas salir rodando por la puerta hacia la escalera de incendios. Ahora. Moviéndose rápidamente, intentaron llegar a la puerta contigua, pero la encontraron encadenada. Por suerte, una caja de herramientas con cizallas estaba sobre un barril justo al lado de la puerta. Ruby los agarró rápidamente y fue a cortar las cadenas justo cuando el zombie que estaba bañado en llamas venía cayendo por la barandilla en un intento de aterrizar sobre Jaune, pero había terminado corto, golpeando el suelo junto a él. Jaune aprovechó esa oportunidad para disparar unas cuantas rondas a la cabeza de la criatura tendida, matándola y negándole la oportunidad de extender su mano llameante hacia él. Pero no habían terminado. Una vez que Ruby cortó las cadenas y abrió la puerta de golpe, un zombi la esperaba al otro lado. Intentó abalanzarse sobre ella, pero Ruby fue lo suficientemente rápida como para reaccionar y esquivarlo, agachándose bajo su brazo antes de agarrarlo y aprovechar el impulso para estrellarlo de cabeza contra la pared. Una vez que lo tuvo inmovilizado, sostuvo el cañón de su arma contra la parte posterior de su cabeza y apretó el gatillo, haciéndolo volar en pedazos y, desafortunadamente, manchando su chaqueta con un poco de sangre. Así se hace.
Jan aplaudió la maniobra decente de su hermana, y luego miró a su hermana con una sonrisa de suficiencia. ¿Ves, Ruby? Por eso necesitas aprender combate cuerpo a cuerpo. Ruby gimió, no queriendo escuchar ese sermón por centésima vez. Jan, al menos algo de defensa personal por si pierdes a Kristen Rose. Te vuelves completamente inútil una vez que te desarman, continuó, ignorando la mirada molesta de Ruby. Con gusto lo diría 1000 veces más hasta que su testaruda hermanita lo entendiera. Quizás debería empezar a obligarla de nuevo. La señorita Xiaolong tiene razón, señorita Rose. Ruby tenía una expresión de horror al volverse para observar a su instructora de combate. Su mirada severa hizo que la joven se estremeciera. Un arma es tan buena como quien la usa. Como cazador, todo tu cuerpo es un arma que debe afilarse a la perfección, no solo la que empuñas. Bajo ninguna circunstancia descuides las armas que tienes a tu disposición, porque podría llegar el momento en que te veas obligada a usarlas. Ten esto en cuenta, señorita Rose, y también a ustedes, estudiantes. Sí, profesor, respondió un grupo de voces respetuosas y gruñonas. Y por instinto, Jaune habría sido uno de ellos si no hubiera tenido preocupaciones más apremiantes. Estaban de nuevo en el primer piso del ala este, justo donde habían salvado a Elliot antes. Justo donde habían dejado la pequeña horda de zombies. Equipando su cuchillo, Jaune lo sostuvo al revés, bajo la muñeca de la otra mano, para mantener la puntería con el arma. Una postura que había visto en muchas películas, pero sinceramente, sentía que usaría más el cuchillo que la pistola. Sería genial si no estuvieran aquí, pero no tengo tanta suerte. Como para demostrar su punto, respondió inmediatamente golpeando su brazo con su cuchillo, enterrándolo en el cráneo de otro zombie que irrumpió por la puerta de la pequeña habitación donde habían rescatado a Elliot. Van a venir más. Ignoró las ventanas emergentes mientras retiraba la pequeña cuchilla, dejando que el cuerpo cayera hacia atrás. Deberíamos salir de aquí antes de que se reúnan. Un grito gárgaras resonó más allá en el pasillo, seguido por el sonido de algo más. Quizás sea un poco tarde para eso, murmuró Ruby. Tenía la opción de dar la vuelta y volver al segundo piso, pero Ruby recordó que había una puerta con cadena, y no podían permitirse volver más tarde con los zombies ya furiosos. Vamos. Ruby corrió hacia la puerta encadenada con Jaune y usó rápidamente el cortapenos, partiéndolos en dos. Sin la traba, los dos entraron rápidamente y cerraron la puerta tras ellos, impidiendo brevemente que los no muertos los siguieran y dándoles tiempo para inspeccionar la habitación. O eso creían. Tienes que estar bromeando, dijo Ruby, sintiéndose exasperada. Múltiples pares de ojos muertos se giraron para saludarlos, sus gemidos desgarradores anhelaban su carne. Realmente me estoy empezando a cansar de estas cosas, se quejó Ruby, sus ojos plateados mirando con frustración a los 3 zombies que ahora se dirigían hacia ellos. Entonces, ocupémonos de ellos, dijo Jaune, antes de hacer una mueca al oír que alguien abría la puerta tras ellos. Y rápido. Ya no hay vuelta atrás. Bien, asintió Ruby, luego frunció el ceño porque no solo la puerta fue golpeada nuevamente, sino también la ventana con un solo zombie tratando de entrar. Esto no pintaba muy bien. Esto es malo, están rodeados, gritó Velvet. Si sacan rápidamente a los que están en la habitación, podrán encargarse del resto antes de entrar, dijo Coco. Ese es el plan, dijo Jaune mientras Ruby disparaba primero, dirigiéndose al lado derecho de la fila de escritorios donde había 2 zombies, mientras él tomaba el izquierdo, encargándose de uno. Apuntó con precisión y disparó al no muerto que se dirigía cojeando hacia él. Sus balas dieron en el blanco, pero varias fallaron en algún punto vital. Se encontraron a mitad de camino, siendo Jaune quien acortó la distancia, y justo cuando el zombie intentaba agarrarlo, se giró hacia un lado y clavó su cuchillo en el cuello del no muerto, arrancándolo y teniendo muchas más posibilidades de dispararle en la cabeza. Matarlo. ¿Por qué tienes que acercarte tanto, Jaune? Gimió Pirra preocupada, pero Jaune solo le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora. Miró a Ruby para verla acabar con el segundo zombie, y justo entonces la ventana se rompió y la puerta se abrió de golpe. Más gente se dirige hacia el interior. Justo a tiempo, los dos se giraron inmediatamente y abrieron fuego contra los zombies que inundaban el lugar. 3 entraron por la puerta, uno cayó por la ventana y otro justo detrás. No mucho, pero teniendo en cuenta la poca munición que usaron para abatirlos, fue costoso. ¿Estás bien?, preguntó Jaune justo cuando el último zombie caía, con su arma haciendo clic. Sí, suspiró Ruby, mientras sus dedos ya realizaban el gesto de recargar el revólver. ¿Tú?
Sacó el cargador y metió la mano en su bolsa para sacar las balas. Su desconocimiento e inexperiencia en el proceso aún eran visibles. Aún respirando. Bien, sonrió. Ahora despejemos la habitación y salgamos de aquí antes de que aparezcan más. No tuvo que decírselo 2 veces. Para acelerar el proceso, Jaune se separó y fue a recoger un objeto con forma de varilla que inspeccionó y descubrió que era una pieza eléctrica, similar a la que recordaba que estaba en la caja de fusibles. Oh. Ya puedes abrir las persianas del todo, dijo Nora. Solo tienes que meter a ese bebé, líder intrépido. Es mejor que tener que regresar por donde viniste, asintió San. Jaune estaba totalmente de acuerdo y se alegró aún más. Encontré un fusible para esa caja que pasamos antes. Agitó el objeto en el aire para que la chica mayor, que estaba al otro lado de la habitación, lo viera. Podemos usarlo para volver más rápido al salón principal. Genial, sonrió Ruby. Y encontré algo igual de útil. Mientras guardaba la vara eléctrica en el bolsillo, Jaune parpadeó al ver que Ruby se acercaba para mostrarle una especie de granada. El diseño y la forma eran distintos a todo lo que había visto antes, pero no tanto como para que no pudiera distinguir qué era. Era el tipo de granada del que no estaba tan seguro. Una granada de destello. Bendice tu corazón, Ruby. Ruby se sonrojó levemente. No es que supiera lo que era, murmuró. Genial, dijo. Sin duda me vendrá bien. También encontró una caja de munición, lo cual siempre era una ventaja. Ahora solo quedaba echar un vistazo a la oficina, y al ver que estaba más cerca, Jaune la revisó y de inmediato se fijó en la manija de la válvula que estaba sobre el escritorio. Vaya, Blake ladeó la cabeza con curiosidad. No pensé que encontraríamos la válvula en ese sitio. Yo tampoco, dijo Jaune, recogiendo y guardando la válvula en su bolsa. Pero no me quejo. Parece que eso es todo, dijo Ruby, mientras Jaune se giraba y la veía esperándolo con los brazos cruzados. Vuelve, quiero ver cómo está Marrow. Una mirada sombría se apoderó de Jaune mientras asentía sin decir palabra. Ante lo que les aguardaba, no había mucho que decir. Era mejor prepararse para lo peor. Realmente espero que Marrow esté bien, dijo Velvet preocupada. Yo también, no es justo que le pase esto, dijo Ruby, mirando sus manos con tristeza. Se dirigieron hacia las puertas dobles, sujetas por una silla. Un falso método de seguridad para lidiar con zombies ansiosos, y que ha funcionado hasta ahora solo porque todos los que estaban en la habitación se infectaron. Jaune retiró la silla y estaba a punto de abrir las puertas cuando un ruido tan débil que creyó imaginarlo lo detuvo. Hay un zombie al otro lado de esa puerta, Jaune. Velvet se apresuró a advertirle, habiendo escuchado al no muerto gemir mucho mejor que nadie, además de Blake. Jaune asintió y le indicó a Ruby que esperara. Cuando lo vio tomar su cuchillo e inclinar la cabeza hacia la puerta, comprendió de inmediato y retrocedió unos pasos, deteniéndose frente a la puerta con el arma lista y apuntando. Después de asentir mutuamente, Jaune abrió la puerta y se escondió detrás de ella. El zombi que estaba esperando en una emboscada rápidamente notó a Ruby y fue hacia ella, sin saber que la afilada hoja cubierta de aura cortaba su cuello desde atrás y le quitaba la cabeza de los hombros. ¡Guau! Ruby parpadeó con incredulidad al ver la cabeza del zombi rodar ante sus pies, con su rostro en descomposición mirándola fijamente. Una decapitación de verdad. Nunca pensé que vería una en persona. Estaba impresionada, aunque un poco sorprendida. Pero a estas alturas, empezaba a darse cuenta, Jaune no era exactamente normal. Oh, dijo Nora. ¿Oh? Preguntó Jaune, envainando su cuchillo y haciendo una mueca al ver la cabeza cortada. Pero en el buen sentido. Seguro. ¿Qué? La enorme confusión que sintió Jaune al tratar de comprender las payasadas de Nora no se podía expresar con palabras. No te preocupes, Jaune, balbució Pirra. No había nada de qué preocuparse, todavía. Pero supongo que estoy viendo muchas cosas que normalmente pasan en las películas, continuó, pasando tímidamente por encima de la cabeza cercenada antes de mirar a Jaune con una pequeña sonrisa. ¿Sabes? Me alegra mucho que estés aquí conmigo. Yo también, dijo Jaune, devolviéndole la sonrisa. Probablemente ya sería comida para zombies si no fuera por ti, Ruby. Ruby rió entre dientes. Por alguna razón dudo de eso, Jaune. Jaune no estaba tan seguro, pero estaba feliz de no tener que descubrirlo nunca. Al salir de la habitación al pasillo, ambos caminaron hacia las persianas cerradas. Jaune se acercó a la caja de fusibles e instaló la parte eléctrica, cambiando la luz roja a verde.
Después, la puerta se abrió lentamente, dándoles acceso total al salón principal y al lado este si así lo deseaban. Ahora era el momento de comprobar cómo estaba Marrow. Todos se pusieron tensos, preparándose para lo que podrían ver. Marrow estaba muerto y transformado, o seguía vivo y era él mismo. Se acercaron con cautela a la cortina médica, cada uno esperando encontrar lo peor. No querían tener que matar a un Marrow no muerto si podían evitarlo, pero si llegaba el momento, habría que hacerlo. Marrow no quería que su cadáver zombificado anduviera por ahí infectando a otros. Afortunadamente no tuvieron que llegar a eso, porque cuando el dúo rodeó la cortina, encontraron para su alivio a Marrow descansando en el sofá. Todavía respirando. Todavía muy humano. Gracias a Dios, suspiró Ruby. Está bien. No debe haber descansado lo suficiente desde que empezó este brote. Pobre hombre, se compadeció Pirra. El dolor probablemente tampoco ayudó a que las cosas fueran más fáciles, dijo Coco. Me alegra que esté bien, exhaló Ruby con alivio. Debía de estar exhausto. Bueno, ahora está descansando, no lo despertemos, dijo Jaune, y Ruby estuvo más que feliz de estar de acuerdo con eso. Marrow se ganó todo el descanso que pudo conseguir. Bien, volvamos al tema. Jaune sacó los 2 mapas de las 2 plantas y los colocó encima de una caja cercana. Marrow dijo que podría haber una pista sobre el C4 en la oficina de Stars. Está en la 2ª planta, aquí. Ruby se acercó a él mientras señalaba una sección del mapa. Sus ojos plateados escudriñaban cada detalle antes de fruncir el ceño ligeramente. El único camino a esa parte del edificio es a través del salón, y la puerta está cerrada con llave por el otro lado. A menos que la abramos, no veo otra forma de entrar. Jaune reflexionó un momento mientras examinaba el mapa y consideraba de nuevo sus opciones. Sin saber con certeza qué les aguardaba al otro lado de las puertas enrejadas, dudaba en comprometerse a derribarlos sin estar preparado. Sobre todo ahora que sabían de la existencia de los lamedores. Era demasiado peligroso y no estaba dispuesto a correr ese riesgo sin su espada. Fue entonces cuando notó algo. Una pequeña parte del mapa no coincidía con lo que había visto antes. ¿Y qué es eso, señor? ¿Ark? Preguntó Ozpin con una leve sonrisa. Tenía una corazonada sobre lo que el joven podría haber notado, y le complacía su atención a su entorno y su ojo para los detalles. Era una habilidad que muchos cazadores y cazadoras debían tener si querían tener éxito. El dedo de Jaune se deslizó hacia otra parte del mapa, rodeando la pequeña sección familiar. En las duchas, junto al vestuario de hombres, se supone que hay una pared justo aquí. Pero no la vi con todo ese vapor. Entonces, ¿qué? ¿Pasa lo mismo que con el del 3er piso? ¿Se destruyó la pared? Debe ser. No hay otra explicación, dijo Jaune. Con la pared derribada, podríamos probar suerte con la puerta del otro lado. No es mala idea, dijo Jan, frotándose la barbilla pensativa. Y ahora que tenemos la válvula, llegar no será un problema. Sí, pero ¿y si nos encontramos con el mismo problema? ¿Y si esa puerta también está cerrada? Preguntó Weiss. Jaune hizo una mueca. Entonces no tendremos opción. Haremos lo que tengamos que hacer. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, dijo Glinda. Él también lo esperaba. Por su bien y el de Ruby. Bueno, eso no suena tan mal, murmuró Ruby, mirando el mapa. Pero antes, quiero que volvamos a revisar esa puerta encadenada que está en la sala de operaciones. Estará de camino, así que no debería ser un problema echar un vistazo. Podría haber más zombies dentro como el último, recordó Jaune. Y como el último, podría haber algo útil. Como la tarjeta de acceso. Miró a Jaune y vio que fruncía el ceño, pensativo, y que inclinaba ligeramente la cabeza mientras seguía examinando el mapa. Luego atravesamos la oficina oeste y subimos por la ventana desde allí, dijo después de un momento. Tengo el presentimiento de que si tomamos la ruta de la recepción nos encontraremos con algunos invitados no invitados que podrían haberse colado por las ventanas rotas. Mejor así, asintió Blake. Esa alarma de incendios podría haber atraído a más de un zombi dentro durante ese tiempo. Ay, pero el SP, gimió Sam juguetonamente, a lo que Blake puso los ojos en blanco. Fue entonces cuando volvió a mirar la pantalla. Sus ojos, al igual que los de todos, se abrieron de par en par, sorprendidos y horrorizados al ver el cuerpo sentado detrás de Jaune y Ruby. Son sus ojos no muertos los que se giran para mirarlos con un hambre insaciable. Suena bien, asintió Ruby.
Vamos, todas las palabras que Ruby pronunció cayeron en oídos sordos mientras Jaune fue bombardeado por los gritos de las voces de sus amigos en su cabeza, todos gritando con miedo las mismas dos palabras. Detrás de ti. Por desgracia, fue demasiado lento para reaccionar a tiempo. Un cuerpo se estrelló frenéticamente y se enganchó en su espalda, obligándolo a caer hacia adelante y sobre la caja, donde aterrizó con fuerza contra el suelo. Amarillo. No estaba seguro si era Ruby, sus amigos a través del enlace o simplemente las voces de todos entremezcladas que gritaban su nombre, pero seguro que sabía que cuando miró por encima del hombro para ver quién estaba en su espalda, el rostro zombificado de Elliot saludó sus ojos sorprendidos. Elliot fue todo lo que Jaune pudo susurrar antes de que sus ojos se abrieran aún más cuando el oficial zombificado abrió su boca babeante, y fui a comer algo.